Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar hoy en este webinar que organizamos en ABEP, en el que hoy hemos invitado además, bueno, pues como hemos tenido en otras ocasiones, a Laura Sanz. Laura Sanz es de Confecoy y de Implica. Ahora explicaremos un poquito la diferencia entre ambas. Hoy vamos a hablar en particular del Real Decreto 1055/22 de 2025, concretamente dentro de este Real Decreto lo que se refiere a los SCRAPs, los sistemas colectivos y también individuales. Mencionaremos también algo sobre los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor de envases industriales y comerciales. Hemos tratado ya este tema a lo largo del año pasado en diversas sesiones, pero es cierto que desde el 1 de enero del 25 era ya obligatorio para las empresas estar adherida a un sistema, y aún así a día de hoy, a 23 de enero, pues siguen surgiendo algunas dudas importantes respecto al compromiso de esa adhesión, a las condiciones de esa adhesión, y hemos querido contar con Laura, que siempre nos ha dado una visión pues muy integral, muy concreta y muy concisa sobre cuáles son las obligaciones, y hoy queríamos aterrizarlas. Os lo voy a presentar. Laura Sanz de Siria, es secretaria general de Confecoy, es la confederación empresarial que vela desde hace más de 25 años por intereses de los envasadores. Desde la entrada en vigor del Real Decreto que mencionamos, está liderando el proyecto de creación de uno de los mayores scraps de residuos industriales y comerciales, que es Implica. Laura, por su parte, es ingeniera química con estudios de posgrado en gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión de proyectos y MBA. Ha desarrollado desde hace más de 20 años labores en el sector del medio ambiente y es especialista en gestión de residuos y residuos de envase. Así que nadie mejor que ella, y además desde la perspectiva de un scrap. También le hemos pedido que trate de ser un poco lo más Sí, integradora posible de lo que es la norma en sí misma, pese a que conocer el scrap implica, pues también formaba parte de los objetivos de este webinar. Y hoy vamos a tratar esas obligaciones inmediatas en relación a la RAP de los residuos industriales y comerciales, preguntas más frecuentes que han tenido que ver y que nos han llegado a nosotros, por ejemplo, ligadas a la facturación: cómo debo o no debo recoger el scrap al que estoy adherido, tanto en términos económicos como en términos informativos, las distintas fórmulas que existen, las de los sistemas colectivos, los sistemas individuales, y cuál es la propuesta de Implica. Al finalizar la sesión, pues como en otras ocasiones, les explicaré alguna herramienta que desde ABEP también hemos puesto a disposición de las empresas para que sean capaces de hacer un autodiagnóstico previo sobre cuáles son estas obligaciones, y que hoy entenderán de mejor manera tras este webinar. Así es que, Laura, sin más, si os parece a todos, al finalizar la sesión se está grabando, y al finalizar la sesión compartiremos con vosotros el vídeo de la sesión y la presentación de Laura. Así es que esperaremos a finalizar su presentación para recabar las preguntas, que nos podéis ir mandando por el chat, o posteriormente activaros el micro a la finalización de la presentación y poder evacuarlas. Pues nada, sin más, ahora sí, perfecto. Laura, muchas Pues nada. gracias. No, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad una vez más de poder compartir y poder informar y formar, porque creo que una de las labores mayores que tenemos las asociaciones y en el fondo también los scraps, que son asociaciones, es informaros. La idea un poco de hoy, cuando también me propusieron esta webinar, es: vamos a informaros de las obligaciones que marca este Real Decreto. De hecho, está muy bien verlas ahora, porque ya ha pasado un tiempo desde que salió este Real Decreto. Este Real Decreto es de diciembre del año 2023. Entonces hemos visto cómo las empresas estáis adaptando, cómo el Ministerio está solicitando, cómo las cosas se están haciendo. Entonces voy a intentar, cuando haga este resumen o cuando os diga las cosas que hay que hacer, imprimirle un poquito la experiencia de este tiempo. También quiero decir que, aunque hay cosas que a día de hoy os voy a decir cómo se están haciendo, no sé si, bueno, los que estáis conociendo este Real Decreto, está habiendo mucha nota interpretativa del Ministerio sobre este Real Decreto, porque es muy confuso. Entonces puede ser que yo os diga algo que hemos interpretado de esta manera y que mañana salga el Ministerio interpretándolo de otra, pero bueno, vamos entre todos a construir y vamos entre todos a hacerlo lo mejor posible. No quiero ser pesada, pero claro, es un Real Decreto y va a tener que haber algo de legislación. Entonces, bueno, el programa, un poco de lo que vamos a hablar es que vamos a ver qué hacer si pongo envases comerciales industriales en el mercado. Los temas más reutilizables, creo que hay muchísima controversia. También muchos de ustedes, cuando nos consultan, nos preguntan: ya, Laura, yo soy envasadora, pero también tengo residuos de envase. Entonces hay mucha confusión entre las figuras que tiene una empresa con respecto a este Real Decreto, porque pueden ser varias, como lo vamos a ver. Y luego, como bien ha dicho,
la información de la factura. Es una de las partes que más de quebraderos de cabeza os está dando, porque no solamente hay que entender qué hay que poner en la factura, sino que pues luego tenéis unos programas informáticos que habrá que rehacer, que en algunos casos es difícil. Y entonces, bueno, pues lo mejor es tenerlo cuanto antes claro para que lo hagáis de manera correcta, ¿vale? Entonces, empezamos con el primer punto, y el primer punto hay que hablar un poco de legislación. Entonces, ¿qué dice este nuevo Real Decreto? Pues es una nueva normativa que revoluciona la gestión de los envases industriales y comerciales, porque los domésticos ya estaban afectadas por una de la parte que habla este Real Decreto, que es la RAP, que es la responsabilidad ampliada del productor. Ya antes, si ustedes eran envasadores de envase doméstico, ustedes ya estaban abonando ciertas cantidades al único scrap que había en ese momento, que era Ecoembes, si ustedes ya estaban cumpliendo con la RAP, con la responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace este Real Decreto? Que amplía el ámbito de la ley. Antes era para domésticos y ahora es para comerciales e industriales. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas que no estaban afectadas, muchas empresas que eran empresas industriales 100%, no tenían ningún contacto con la RAP, entonces les resulta una revolución. Entonces ahora mismo cualquier empresa envasadora, y empresa envasadora se considera cualquier empresa que pone envases en el mercado, y envases todo aquello que sirve para contener, proteger, transportar cualquier mercancía desde su origen hasta su destino, ¿vale? Sé que hay varias preguntas que me han pasado de que algunos de ustedes son fabricantes de envases, ¿vale? A mí lo que ustedes fabrican, el envase, para mí es el producto que ustedes fabrican. Lo que está regulado esta legislación es cómo contienen esos envases, es decir, cómo entregan su producto. Lo entregan flijado, paletizado, con unos separadores, con etiquetas. Ese es el envase que ustedes ponen en el mercado y el que les aplica. Sé que también a lo mejor muchos de ustedes tienen muchas confusiones porque este Real Decreto viene de la Ley de Residuos, y en la misma Ley de Residuos ya introdujo el tema del impuesto al plástico. El impuesto al plástico para el tema de los envases de plástico. Entonces, hay mucha gente que confunde estas dos patas. Por un lado, el impuesto al plástico, que es un impuesto y que hay que pagarlo por los envases de plástico y que lo paga el fabricante del envase de plástico, y vamos a dejarlo aparte porque esto no es lo que regula este Real Decreto. Este Real Decreto regula la responsabilidad ampliada del productor de todo tipo de envase que se ponga en el mercado. Y por definir un poquito de qué es la responsabilidad ampliada del productor, es que ustedes deben de encargarse de la futura gestión de los residuos de envases. Es decir, ustedes tienen que organizar y financiar la futura gestión del residuo de envase cuando se produzca. ¿Y dónde se va a producir ese residuo de envase? En su cliente. Entonces, eso es lo que le pide la ley. Pero este Real Decreto no solamente dice eso, sino que dice que hay ciertas obligaciones de información, ¿vale? Habrán visto, había que inscribirse en un registro del Ministerio, y esto, fíjense, había que hacerlo, decía la ley, antes del 29 de marzo del 23. Bueno, es un registro que está abierto, es un registro que ustedes en cualquier momento, si aún no lo tienen, lo podrán hacer, por supuesto, pero si son envasadores, sí o sí tienen que tener ese número de registro. El segundo requisito es la RAP, la responsabilidad ampliada del productor. Tienen que organizar y financiar la recogida de los residuos de envases. Y luego veremos que, como bien ha dicho Cristina, se puede hacer a través de un sistema individual o puede hacerse a través de un sistema colectivo, ¿vale? Ustedes pueden decidirlo. Cierto es que si ustedes ponen en el mercado palés, flejes, algo, como yo digo, normal, pocas veces le va a convenir a ustedes hacer un sistema individual. Entonces, bueno, es mucho más sencillo transferir toda esa obligación al scrap. ¿Cómo? Pues abonando por la RAP, ¿vale? También esta ley dice que hay objetivos de prevención, de reutilización y de reciclado que tienen que cumplir ustedes. Cierto es que si ustedes participan o colaboran en un scrap, será el scrap el que tenga que cumplir esos objetivos de reutilización, prevención y demás, y que a todos sus adheridos les informarán. Hay otra obligación más, que es hacer planes empresariales de prevención. ¿Y qué es? Un plan empresarial de prevención es como una especie de estudio de minimización, un estudio de minimización en el cual ustedes ven cómo pueden poner menos envases en el mercado, que sepan que este Real Decreto ha habilitado a los scraps para que puedan hacerlos por ustedes. Y la última parte, que es igual que hemos dicho antes, que la parte de las facturas es una de las que está creando más controversia, la parte de los reutilizables es de las cosas más difíciles de entender y de poner en marcha. Nosotros nos hemos especializado en temas de reutilizables y verán que les hemos puesto un par de transparencias sobre el tema. Cabe decir que Implica tiene, bueno, con FECOI, un canal de YouTube. En ese canal de YouTube hemos intentado, esta webinar que les estamos haciendo, incluso por secciones,
hacerla un poco más ampliada y está abierta a todos ustedes. Entonces, después les daré mis datos de contacto y cualquier empresa que necesite más información sobre algo, que nos lo diga y nosotros le mandamos el enlace a la webinar, ¿vale? Entonces, este marco legal, según un resumen, ¿qué dice? Primero, la RAP. Los tres, como yo diría, ¿cuáles son, Laura, los titulares de este Real Decreto? Pues el primer titular es la RAP, la responsabilidad ampliada del productor. Ustedes, como envasadores, deben organizar y financiar la gestión de los residuos de envases. Lo tienen que hacer a través de un SIRAP, sistema individual, o a través de un SCRAP, sistema colectivo. El segundo punto, y más importante, es que cualquier envase que consideremos que es reutilizable, ahora veremos un poco qué es la reutilización, tiene que estar sí o sí en un sistema de devolución y retorno. Y eso nos va a limitar. Antes reutilizábamos envases o reusábamos, pero ahora sí o sí, para que un envase sea considerado reutilizable, tiene que estar dentro de un sistema de devolución y retorno. Y otro de los titulares es que este Real Decreto está hecho para obtener información. El MITECO pide información, hay que dar información a lo largo de la cadena, hay que dar información a proveedores, a gestores, a las comunidades autónomas, tanto por su parte como por parte del SCRAP cuando nos pidan los informes. Entonces, estos son los 3 puntos más importantes que marca el Real Decreto. Vale, hay sistemas, envases de un solo uso, ¿vale? Entonces, con los envases de un solo uso, ¿qué significa? Yo lo pongo en el mercado de un solo uso y el cliente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así como muy sencillo, un bote de pintura. Bote de pintura, yo soy una fábrica de pinturas, lleno el bote de pintura, lo pongo en el mercado y el pintor lo vacía y genera un residuo de envase. Ese es un envase de un solo uso, se pone una sola vez y luego se gestiona como residuo. Pero hay muchos envases que son reutilizables y el envase más reutilizable del mundo es el palet. ¿Por qué? Porque yo muchas veces entrego un palet y el cliente mismo me devuelve el palet. Entonces yo tengo un circuito de reutilización. O otro que también les afecta mucho a ustedes es todo el tema de los GRGs. Los GRGs plásticos son envases eminentemente reutilizables. ¿Qué significa? Que yo si pongo un producto químico en ese envase, yo se lo entrego a mi cliente lo vacía y me lo devuelve. Estos son circuitos de reutilización. Y el Real Decreto y una nota interpretativa que hizo el 28 de febrero el Ministerio habla sobre cómo debemos de regularizar los envases reutilizables. Y hay una parte importante que es a través de sistemas que los llama abiertos y cerrados. Y aquí voy a intentar explicaroslo porque es difícil de entender y difícil de saber si ustedes tienen un sistema abierto, cerrado, individual, colectivo. Ahora lo veremos un poco, a ver si le damos un poquito de luz sobre este tema. Lo primero que dice el Real Decreto es esto. Esto está sacado directamente. Es, si yo quiero utilizar o que mi envase sea reutilizable, y aquí abro asterisco. Ustedes con el impuesto al plástico hay veces que están certificando envases como reutilizables. Pero para que un envase sea reutilizable tiene que estar y cumplir esto. Con lo cual, ojo, porque ustedes fabrican envases de plástico reutilizables, su cliente debe de reutilizarlos. Entonces, para reutilizarlos, ¿qué hay que hacer? Dice, según el artículo 16, debe de establecerse un sistema de devolución y retorno que consiste en lo siguiente. 1. Cobrar a sus clientes una cantidad por cada unidad de envase en concepto de depósito. Es decir, ustedes deben de cobrar una cantidad al cliente para que les devuelva el envase. Y esa cantidad puede estar entre los 10 céntimos y el valor total del envase, pero siempre tiene que ser suficiente para que les devuelvan el envase. Tienen que aceptar la devolución. Yo no voy a hacer un sistema de reutilización que yo entrego envases, pero digo que son reutilizables, pero yo no quiero que me los devuelvan. No, hay que aceptar la devolución. Hay que entregar, una vez que esos envases finalicen el ciclo de vida útil, tendrán que entregarlos a un gestor autorizado. Y en el caso de que aparezcan por ahí perdidos, tendrán que compensar a los entes locales. ¿Vale? Correlativamente, sus clientes, si es que les ponen envases en el mercado, como hemos dicho, los palets, tendrán que devolvérselos según ustedes determinen. Y tendrán que, y esto es importante, si un envase es reutilizable, tendrá que tener un símbolo inequívoco de su reutilización y el símbolo del sistema al que pertenece. ¿Vale? Entonces, yo creo que con este punto ustedes pueden estar afectados por dos. Por un lado, puede ser que ustedes pongan palés reutilizables en el mercado y ustedes como envasadores tengan que constituir un sistema de devolución y retorno. O puede ser que ustedes como fabricantes de envases, su cliente quiera establecer ese sistema de reutilización. Entonces, ojo, porque luego vamos a verlo y puede ser que ahora mismo estén puede ser que ahora mismo estén sus clientes pidiéndoles a ustedes que les certifiquen que el envase es reutilizable según la norma UN. ¿Vale? Entonces, que sepan que efectivamente están por decirlo de manera, están en su derecho sus clientes en pedirle a ustedes esta certificación. ¿Vale? Entonces, ¿qué posibilidades hay?
Pues por un lado hay sistemas individuales. ¿Qué significa sistemas individuales? Un solo envasador con sus clientes. Es decir, yo tengo un envase que lo lleno, lo entrego a mis clientes y les digo a mis clientes que me lo devuelvan. Eso se llama sistema individual, un solo envasador. Pero puede haber, y esto es una figura que nace ahora, es un sistema colectivo. ¿Qué significa esto? Que todos los envasadores que consideren o que se pongan de acuerdo pueden compartir un tipo de envase. Por ejemplo, esto ocurre muchísimo con el palet, ¿no? Yo le pongo un envase en el mercado a mi cliente lo sigue poniendo hacia abajo, el siguiente lo sigue poniendo hacia abajo, el siguiente sigue poniendo hacia abajo y al final luego puede ser que vuelva a mí. Esos son sistemas colectivos porque hay varios envasadores que lo constituyen. Cierto es que los sistemas individuales los pueden constituir ustedes, los sistemas colectivos hay una parte que se llama gobernanza, entonces lo suele gobernar el Scrap. Y por último, muchos de ustedes pueden estar utilizando palés del estilo Chef o así, que son pools de palés que justamente lo que hacen es que son prestadores de servicio. ¿Qué significa eso? Que ellos les ceden el uso del palet y les cobran un dinero por esa remuneración de uso. Pues que sepan ustedes que este es otro sistema, otra posibilidad de reutilización que existe. Puede haber individuales, colectivos o de prestadores de servicios. Pero si no era suficientemente difícil entenderlo, el Ministerio introdujo otro concepto más, que es circuito abierto y circuito cerrado. Esto es importante que entiendan. Tanto si es abierto como si es cerrado, puede ser individual o colectivo. Es decir, puedo tener un circuito abierto con un envasador o con varios. Puedo tener un circuito cerrado con un envasador o con varios. ¿Y qué es un circuito abierto? Es un sistema en el cual el envase reutilizable circula entre un número no especificado de participantes y la propiedad, que esta es la parte importante del envase, cambia de uno a otro. Es decir, que ustedes ceden la propiedad de ese envase y a cambio les obliga el Real Decreto a que cobren lo que hemos dicho, la fianza. ¿Vale? Una fianza, un depósito. En el caso de que el circuito sea cerrado, en este caso no se transfiere la titularidad del envase. Y aquí la legislación dice que lo que hay que cobrar es una remuneración por el uso. Es decir, ustedes, si tienen un sistema de reutilización, pueden decidir si es abierto o cerrado. Abierto, transfiere la titularidad y cobran una fianza. Cerrado, ceden el uso y cobran un alquiler. Con lo cual, si a día de hoy ustedes ya tienen circuito de reutilización, tendrán que analizar qué es lo que están haciendo para que en función de la tipología que tengan, ahora vamos a poner una siguiente diapositiva, sepan qué información deben de procedimentar, por decirlo de alguna manera. Puede ser que ustedes tengan un circuito de reutilización totalmente válido, pero que no lo tengan por escrito. Entonces, esta legislación lo que pide es que todo esto esté un poco procedimentado y es en lo que los scraps, y de hecho también con FECOI, les puede ayudar. ¿Vale? Esto es un ejemplo también de circuito colectivo individual, pero me quería ir a esta. Dices, vale, Laura, me acabas de decir que yo ya tengo un sistema, me has dicho que lo que es la reutilización y llega a la conclusión de que tengo un sistema individual. ¿Qué tengo que hacer para que sea conforme a este Real Decreto? ¿Qué tengo que hacer para, como yo digo, legalizar este sistema de devolución y retorno? Vale. Por supuesto que lo podéis hacer en un SIRAP. Ustedes consigo mismos solicitan un SIRAP, ya lo veremos un poco más adelante cómo se hace, pero en el caso que se haga a través del scrap, pues por supuesto hay que tener un contrato con el scrap, hay que, en este caso yo hablo de implica, pero tienen que tener un contrato con el scrap, tienen que enviar la información, tiene que, punto 3, que este es el que les importa a ustedes. El scrap va a solicitar a sus envasadores que soliciten al fabricante la conformidad de sus envases con la reutilización. Ojo, por eso digo que puede ser que si ustedes son fabricantes de envases, les estén preguntando, oye, dame una certificación como es reutilizable. Y es que es necesario. Y punto número 4, y esto es en el otro caso, que si ustedes tienen un sistema de reutilización, tienen que, como he dicho, procedimentar, informar a sus clientes de cómo van a hacerlo. Que sepas que este envase es reutilizable, que sepas que me lo tienes que devolver de esta manera, que sepas que te voy a cobrar esta fianza o no en función de si es abierto o cerrado. Todo esto tienes que informar. Y nosotros, por ejemplo, cuando ayudamos a una empresa a legalizar todo esto, tenemos una serie de documentos, formatos, anexos, llámenlo ustedes como quieran, para poder procedimentar todo esto. ¿Vale? Por supuesto, si luego este envase se estropea, tiene que ir a un recuperador. Y por último, que es una de las partes más controvertidas, y es que un envase reutilizable, dice la legislación, como he dicho antes, que tiene que estar marcado sí o sí como reutilizable y que encima tiene que estar en el sistema de devolución y retorno que es el que pertenece. ¿Vale? Bueno, esto en sistemas individuales. En sistemas colectivos, que sepan que, por ejemplo, hay iniciativas miles. En el caso de Implica, hemos firmado un acuerdo con Ecofir, que es una consultora, para que implantar un sistema de devolución y retorno de palés colectivo.
Creemos que los palets es uno de los envases que más problemas trae, no solamente por su cantidad, sino porque es mundialmente utilizado. No hay transporte que no lleve un palet. Creemos que el palet es eminentemente reutilizable, pero que a día de hoy no se está reutilizando conforme a este Real Decreto, y creemos que la única forma de que se reutilicen de manera correcta los palets y, por un lado, ustedes se ahorren dinero por no tener que comprar palets nuevos y ustedes se ahorren dinero porque no tengan que contribuir a los scraps con más dinero, porque un envase de un solo uso contribuye más, la mejor forma es constituir sistemas colectivos. Consideramos nosotros que el primer sistema colectivo que habría que constituir es el de los palés, y que sepan que, pues en este caso, los anteriores al scrap implica podrán beneficiarse de esta parte, ¿vale? Es decir, que por un lado hay sistemas individuales, que ustedes pueden hacerlo con un SIRAP o con un scrap, y que por otro lado hay sistema colectivo que aquí sí o sí se tiene que hacer a través del scrap, y que en el caso de implica lo que estamos implementando es los de palés, ¿vale? Bueno, hemos hablado un poco de envasador. Soy envasador, pongo envases en el mercado. ¿Qué tengo que hacer? Inscribirme, adherirme a un scrap, todo. Incluso he metido ciertas muletillas de que ustedes sean fabricantes que les pueden pedir sus clientes. Pero muchos de ustedes, y eso casi todo el mundo, es receptor de envases de mis proveedores. Es decir, a ver, a mí, para yo fabricar lo que fabrico, necesito materias primas. Y estas materias primas, en el 100% de los casos, vienen envasadas, con lo cual ustedes en el 100% de los casos van a ser lo que yo llamo receptor de envases, que según esta ley se le llama poseedor final del residuo de envase. Es decir, que ustedes vacían el envase, en este caso vamos a poner el ejemplo de la pintura, que es muy sencillo. Ustedes son el pintor, ustedes vacían el envase, ustedes generan un residuo de envase que la ley de residuos les obliga a gestionar con un gestor autorizado, ¿vale? Pero que la ley de envases ha dicho que la organización y la financiación ha corrido a cuenta de su proveedor. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la legislación habilita, según su artículo 42.5, una posibilidad. Y es que usted, como poseedor final, pueda firmar acuerdos voluntarios con scraps para la gestión de sus residuos, ¿vale? Es decir, por no liarnos, vamos a ponernos la gorra de soy poseedor final. Y yo también quiero ver cómo me aplica esta ley, ¿no? Entonces diré, yo soy poseedor final y debo de firmar un acuerdo con un scrap, pero aquí no es para pagar, aquí no es para organizar y financiar, sino aquí es para recibir lo que su proveedor ha abonado. Entonces, ustedes que sepan que esta legislación tiene muchas patas para los fabricantes, para los envasadores, para los poseedores finales y para los gestores, y ustedes tienen que saber en qué, a lo mejor puede estar en varias figuras, y qué tienen que hacer. ¿Son envasadores? Darse de alta. En un scrap, darse de alta en el registro, hacer todo esto. ¿Son poseedores finales? Firmar un acuerdo voluntario. Vale. ¿Qué información les va a pedir el scrap para financiarles la gestión de residuos? Y esto es una parte importante. La salida del residuo. ¿Por qué pongo estos listados que a lo mejor ustedes puede ser que no entiendan? Porque a día de hoy la salida de residuos de envases se está haciendo con todos estos códigos LER. Y el ministerio no deja recoger los residuos de envases con todos estos códigos LER. Solo, única y exclusivamente lo permite hacer con la serie 15. Es decir, que si ustedes tienen la figura de poseedor final, ustedes tienen un gestor y ustedes están gestionando correctamente sus residuos, si no hacen la salida con el código LER correcto, no van a recibir las bonificaciones, ¿vale? Es importante, ¿vale? ¿Qué información tendrán que suministrar como poseedores finales para que les den esa financiación? Pues no va a ser ninguna información adicional. A día de hoy la ley de residuos ya dice que ustedes tienen que tener un gestor, que ustedes tienen que tener un documento de identificación, que ustedes tienen que tener toda esta documentación, y esa es la información que les va a pedir el scrap. Les va a decir, oye, para el código LER este de salida del residuo, ¿qué residuo has sacado? Envase plástico. ¿Cuántos kilos? ¿Y cuál es el documento? Y con esta información y ese acuerdo que hemos dicho, pues el scrap te abonará. ¿Cómo va a hacer todo esto los scrap? Pues a través de las plataformas informáticas, ¿vale? Es decir, va a haber una plataforma informática para envasadores que dirán cuántos envases se ponen en el mercado, y va a haber otro perfil de la plataforma informática para poseedores finales. ¿Para qué? Para que digan cuántos envases se han recogido y se han reciclado correctamente. Y así es la forma en la cual el scrap tendrá para poder
el scrap tendrá para poder asegurar esos objetivos de reutilización y reciclaje que hemos dicho antes que tiene que haber, ¿vale? Lo digo porque muchas veces a lo mejor en informaciones que hemos ido dado anteriormente únicamente y exclusivamente nos basábamos en el perfil de envasador. Usted es envasador, tiene que darse de alta, tiene que pagar, tiene que no sé qué, no sé cuántos. Y es importante que ustedes sepan sus obligaciones, pero que ustedes también es importante que ustedes sepan sus derechos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ustedes son poseedores finales y ustedes tienen ciertos derechos, ¿vale? Entonces, para centrarnos, las empresas con los scraps, ¿qué figuras pueden tener? Si ustedes son productores de productos, es decir, son envasadores, ¿y cómo son envasadores? Por las ventas, tienen que tener un contrato de adhesión con un scrap, si es que deciden hacerlo a través de un scrap. Si ustedes son poseedores finales, es decir, que son generadores de residuos de envases, ¿por qué? Por las compras, ustedes deben de tener un acuerdo voluntario con un scrap. Y si ustedes son gestores o sus gestores, que también tienen otro perfil diferente, tendrán que homologarse. Estas serían las tres patas para que la parte más importante que hemos dicho al principio, que es la de la información, se cumpla. Envases puestos en el mercado, envases gestionados, tratamiento realizado a esos envases. Con esas tres informaciones, los scrap podremos reportar la información al Ministerio y a las comunidades autónomas de lo que nos piden. ¿Vale? Otro apartado controvertido, hacemos punto y aparte, ¿vale? He querido un poco en esta webinar, pues que no sea la típica, a lo mejor, bueno, si me he confundido, Cristina me lo dice, eso sí, habría que incidir en otros puntos, pero he querido coger en esta webinar que no sea la típica webinar, el Real Decreto te dice, sino que sea una webinar de cuáles son los puntos más controvertidos para todos ustedes. Y uno de los puntos más controvertidos es qué información hay que poner en factura a partir del 1 de enero del 2025, ¿vale? Tengo esta presentación general, ¿vale? Y digo, ¿qué debe de constar en factura? Lo más importante e inicial, estoy en la parte de la derecha, en este cuadro azul, es que tiene que aparecer el número de inscripción en el registro de productores de productos, es decir, su número. Perfecto. El número de productores tiene que aparecer. ¿Cómo? Como ustedes quieran. Es decir, puede aparecer número de productor, 2 puntos. Puede aparecer solamente el número. Puede aparecer arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, donde ustedes quieran. Esto solamente es una información. Pero ojo, el número de productor se debe de poner desde el principio al fin. ¿A qué me refiero? Si ustedes venden a un distribuidor y ese distribuidor después vende a un cliente, en la factura también de su distribuidor tiene que aparecer su número de envasador, ¿vale? Y la parte de abajo, que es la parte más difícil, que es que debe de aparecer el importe global de la contribución al scrap por los productos objetos de la transacción en factura. ¿Qué significa esto? Si ustedes ponen en el mercado, y perdonadme que vaya siempre a los botes de pintura, pero es que son muy visuales. Si ustedes han vendido un palet con 32 botes de pintura, que va paletizado, que va flejado, ¿vale? Ustedes cuando le vendan a su cliente ese palet de pintura, si al scrap le han aportado, vamos a inventarnos, 10 céntimos por lata, 1 euro por el palet y 50 céntimos por el fleje, ¿vale? Entonces, ¿cuánto han aportado ustedes en total? Pues 32 latas por 10 céntimos, 3,2 euros, más el palet 1 euro, 4,2 euros, más 0,50 del fleje, 4,7 euros. Ustedes deberían de informar, ojo, informar en facturas de aportación, y este es el ejemplo de leyenda, contribución financiera en cumplimiento de la RAP de 4,7 euros. La pregunta es, ¿hace falta poner los kilos? Si no quieren, no. ¿Hace falta separar por material? Es decir, poner tanto por las latas, tanto por el palet, tanto por el fleje. No. La ley solamente dice que deben de informar de la contribución que han pagado al scrap por ese pedido, por ese envío. Si le hubieran suministrado al cliente 2 palets de 32 latas, en vez de poner 4,7 tendrían que haber puesto 9,4, ¿no? Así sería. Es decir, que tendría que poner. Ahora, Laura, yo no puedo, no me da tiempo, no sé, no quiero, lo que ustedes quieran. Yo quiero poner solamente una estimación. Eso ya son cosas internas suyas. La ley dice que hay que informar. Ojo, si hay que informar, no tiene que estar en la parte de arriba que va sujeta a IVA. Es una información que puede estar abajo en un cuadro de texto, donde ustedes quieran. No tiene por qué estar en la parte del IVA porque no se la van a cobrar a sus clientes, sino que van a informar. Ahora, asterisco. Si ustedes están en la cadena de la alimentación, y llámese cadena de la alimentación, pues eso, pues las empresas de frutas, de lácteos, de lo que sea, ahí sí dice la ley que deben de
cobrar ese impuesto, esa contribución. Ahí sí que tienen que cobrarlo. Y cuando tienen que cobrarlo, tiene que ir al 21% de IVA porque es una refacturación de un producto. Pero ustedes, en principio, y ya me contarán luego su casuística, no deberían de estar dentro de la línea de alimentación. Me pueden hacer la pregunta, Laura, yo fabrico envases que luego vendo a una empresa que dentro de esos envases mete alimento. Esta consulta la hicimos a nuestros jurídicos y dijeron que sí que había posibilidad de que ustedes estuvieran dentro de la cadena de alimentación, pero bueno, estaban un poco cogidos por los pelos. Pero hay que informar. Ahora, Laura, hay que informar solamente en la primera transacción, es decir, si yo le vendo a un distribuidor y mi distribuidor vende abajo, ¿también mi distribuidor tiene que poner la contribución? No, la información solamente es en la primera transacción. Vale, Laura, ¿y si mi distribuidor quiere ponerlo? Pues que lo ponga, eso es voluntario, la ley no lo dice. Laura, es que yo, aunque no me toca cobrar, quiero cobrarlo. Bueno, ustedes podrán cobrar por lo que quieran, ¿no? Si ustedes ponen ciertos conceptos, podrán cobrar por, no creo que la ley de la no puede evitarles que no cobren, pero yo tengo que decir a ustedes que la obligación legal es solo la información, por favor, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la solución o cómo puede ser una de las soluciones a todo esto? A todos los problemas que puedan llegar a tener de información, a cómo darse de alta, a cómo hacer las declaraciones, a cumplir con la RAP, a que les ayuden con la reutilización, a que les indiquen cómo hacer las cosas en facturas, a que han visto ustedes que les había dicho que una de las partes más importantes es la información, pues comuniquen a sus clientes cómo van a ustedes a solucionar todo el tema de la RAP, pues la solución es un scrap. Entonces, bueno, desde Confecoy, que llevamos, como han dicho, más de 25 años defendiendo los intereses de los envasadores, pues se ha pensado en una solución acorde a lo que consideramos que es más correcto. Entonces nosotros en junio del 22, incluso antes de que saliera el Real Decreto, decidimos sacar una propuesta de scrap. Esa propuesta ya no es una propuesta, ya es un hecho, implica, ya tiene desde el mes de octubre autorización para operar sobre envases comerciales e industriales y ha firmado ya a día de hoy ventanilla única con domésticos, con lo cual ustedes podrían estar al 100% si quisieran con Implica para que fuera su interlocutor en materia de envases, ¿vale? Pero bueno, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos un scrap y le proporcionamos cobertura legal a todas las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor que tienen. ¿Cómo? Pues como dice la ley, organizando y financiando la gestión de los envases utilizados, tanto si son comerciales, industriales, de un solo uso, reutilizables, peligrosos, no peligrosos. Y les he dicho antes que somos un poco pioneros sobre todo el tema de reutilización, que ya hemos entendido todos los sistemas individuales y que ya estamos firmando acuerdos colectivos y que ustedes pueden decidir si son abiertos o cerrados y les vamos a ayudar. Ayudamos a las empresas no solamente a lo que es la obligación legal, sino a facilitar la información a las administraciones públicas de todo lo necesario, declaraciones, planes empresariales que los hacemos, etcétera, ¿vale? Y todo esto, pues, con un servicio implicando la cadena de valor, respetando la gestión existente. Nosotros involucramos muchísimo a asociaciones que tienen mucho que decir. De hecho, casi todas las cosas que hemos hecho en este Scrap ha sido muy participativo con las asociaciones de gestores, de fabricantes y demás, porque consideramos que son ustedes los que nos tienen que decir qué solución necesitan, porque implantarles una solución que no necesitan o que no les funciona puede ser muy errónea. Entonces, todo esto se hizo desde Confecoy. Confecoy es la Confederación Empresarial del Combate Industrial, es una entidad sin ánimo de lucro y llevamos desde el año 97, y no es casualidad el año 97, porque el año 97 es el año de la anterior legislación de envases. Entonces, en ese año fue cuando salió la ley de envases que dijo que los envases domésticos eran obligatorios y en la que salió Ecoembes, ¿vale? Y desde ese año estamos defendiendo a los envasadores comerciales e industriales en sus obligaciones, como cual pues bueno, consideramos que quién mejor que nosotros para sacar una iniciativa de scrap. Todas estas asociaciones están adheridas a Confecoy porque son asociaciones de fabricantes, gestores, envasadores, son los que nos han ayudado en este proyecto para que sepan ustedes qué pasado tenemos, ¿vale? Y son los que dan la posibilidad de cumplir la RAP de cualquier modo. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen, como yo he dicho al principio, envases tipo pues, palés, flejes, botes de pintura, no sé qué, ustedes lo más seguro es que quieran participar de manera colectiva en una solución que se llama Scrap y que puede ser Implica. Pero hay empresas que tienen sistemas individuales muy marcados, sobre todo sistemas individuales de reutilización, por los típicos pools de palés, los intercaladores del sector de las vidrieras, muchos sistemas, por ejemplo, las cajas de frutas. Todas estas cosas son SIRAPs, como yo digo, perdonadme, de libro, ¿vale? Entonces, todas estas empresas que tienen SIRAPs de libro,
no tienen por qué estar dentro de un SCRAP. ¿Por qué no? Pues pueden constituir su SIRAP. ¿Pero qué hago? ¿Qué les conlleva constituir su SIRAP? Tienen que solicitar una autorización a la comunidad autónoma, la responsabilidad es suya, tienen que constituir una garantía financiera y tienen que hacer ustedes sus declaraciones. Entonces puede ser que ustedes no tengan la formación, información, tal, y necesiten de alguien que les ayude. Y ahí está Confecoy también. Es decir, por un lado, Confecoy les ayuda en la parte individual directamente, como llámelo, por ejemplo, consultoría, ¿vale? Y en el caso de que quieran participar de la parte colectiva, pues ahí está implica. Es decir, que nosotros podemos ayudarle a todas las obligaciones legales en materia de la RAC que puedan ustedes tener y a todas las opciones que ustedes puedan decidir, ¿vale? Somos multisectoriales, de hecho tenemos muchas empresas del plástico y en nuestra junta directiva el tesorero, bueno, no, eso he mentido, el secretario general es de una empresa del sector del plástico. ¿Por qué? Porque hemos decidido tener en la junta directiva, no les he dicho antes, pero implica una asociación. Entonces, en la junta directiva esa es la ordenanza, esa es la gobernanza. Entonces, en la junta directiva están empresas de los sectores más mayoritarios, entre ellos el plástico y nuestro secretario, ¿cómo es? Bueno, sí, secretario es del sector del plástico, ¿vale? Entonces tenemos automoción, metalworking, química, todo lo que veis. Por supuesto tenemos todos los materiales y somos multisectoriales. Hay mucho sector pinturas, química, arte gráficas, plástico, construcción, ¿vale? Y tenemos muchos tipos de envases, pero yo siempre pongo esa transparencia porque me gusta a lo mejor concienciarles de que el 54% de los envases de un solo uso que a día de hoy están adheridos son de madera. Y dirán ustedes, ¿cuáles? Los palés. Los palés, como son envases susceptibles de ser reutilizables, pero que a día de hoy no los estamos reutilizando correctamente, como dice el Real Decreto, que es a través del sistema de devolución y retorno, son de un solo uso. En nuestra intención es cambiar esto de aquí a la reutilización. ¿Por qué? Pues por todos los ahorros económicos que hemos dicho antes, pero también porque el Real Decreto y el futuro reglamento que salió ayer, estamos justamente hoy, pues ayer salió el reglamento europeo nuevo, dice que en un tiempo bastante corto tiene que haber un porcentaje muy elevado de envases reutilizables y sobre todo en el sector terciario. Sector terciario aumenta, en envases terciarios. ¿Qué es un envase terciario? Un envase de transporte. Blanco y en botella, ¿no? Madera, palet, envase terciario, tenemos que intentar mandarlo de la izquierda a la derecha, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cuál es el modelo operativo que tiene implica? Nosotros siempre decimos que vamos a mantener la gestión actual existente, no vamos a tocarla. Ustedes son productores de producto o poseedores, como hemos dicho antes, pero ustedes como envasadores hacia sus clientes lo que quieren es no marearles, no cambiarles nada. Entonces nosotros vamos a respetar la gestión existente, vamos a homologar a sus gestores, no vamos a realizar adjudicaciones de material y vamos a definir unas mejores técnicas, pero por decirlo de una manera, de producción de residuos. El flujo del material no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Por supuesto, el flujo financiero, porque la RAP lo que dice es que ahora el envasador es el que tiene que sufragar los gastos de la gestión del residuo, que lo hará a través del scrap y que el scrap después, a través de esos acuerdos que hemos visto voluntarios con los poseedores finales, incentivará la gestión del residuo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer implica? Pues definir unas tarifas de adhesión que ya están publicadas. Si ustedes no la tienen, pues entran en somosimplica.com y directamente en la primera pantalla están puestas las tarifas al menor coste posible. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, gracias a esas mejores técnicas de producción, a minimizar los costes. Vale, sí que va a cambiar también el flujo de información. Ustedes como envasadores tendrán que meterse en las plataformas de Implica para darnos los datos, para saber de qué toneladas contamos, para saber cuántas toneladas tenemos que recoger a sus clientes a través de los gestores autorizados. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues a día de hoy hemos ido creciendo, por supuesto, ya somos 9 personas, pero siempre hemos trabajado sin cargarnos de estructura y haciendo un mayor ahorro de costes para ustedes, acompañados de los mejores partners jurídicos, técnicos e informáticos y, como les he dicho antes, utilizándoles, entre comillas, es decir, son ustedes los que nos ayudan a hacer todo esto lo mejor posible y lo más adaptado. Bueno, esto es un poco de por qué elegirnos, por qué elegir la parte de Implica o la parte de Confecoy, y nosotros no solamente les ayudamos al cumplimiento, sino a toda esta parte que yo la llamo un poquito de consultoría medioambiental para cumplir todo lo que dice el Real Decreto, la RAP, información, etc. ¿Vale? Si ustedes al final quieren adherirse,
nos pueden mandar un email y le mandaremos los siguientes pasos, que en el fondo será pues, el protocolo o el certificado de adhesión, el contrato de adhesión y demás. ¿Por qué todo esto es importante? Porque hay una cosa que ustedes tienen que hacer como productores de productos sí o sí, y es que el Ministerio ha dicho que antes del 31 de marzo de este año, ustedes tienen que meterse en su inscripción, si es que ya la tenían, por supuesto, y cambiar de scrap no constituido, porque antes no había scrap constituidos para comerciales e industriales, a el scrap al cual se han adherido. Y lo cambiarán, no habrá ningún problema. Pero en la siguiente pestaña les dirá que adjunten el certificado de adhesión, entonces tendrán que adjuntarlo. Entonces, para que ustedes le demuestren al Ministerio que han cumplido sus obligaciones y ya están en un scrap, tendrán que hacer esto que les acabo de decir, y para que sea verdad, tendrán que adherir ese certificado de adhesión. ¿Vale? Entonces nosotros, cuando se adhieren, les mandamos, como yo digo, un paquete de información inicial con qué información a los clientes, qué hacer con el sistema de emisión y retorno, qué hacer con las facturas, qué hacer con todo esto, y así pues les ayudamos al cumplimiento de este Real Decreto. Bueno, muchísimas gracias, no me quiero liar mucho más. Sé que es mucha información, puede ser, y perdonadme por adelantado si en algún punto se han perdido. Estamos encantados de contestar a los emails que necesiten, de hacer informaciones puntuales con alguno de ustedes si es que lo necesitan. Y bueno, pues aquí estamos para ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. A ver si se me ve ahora. Perdona, que parece que le cuesta un poquito. Ahora. Pues muchas gracias a ti, Laura, por la presentación simplificada, directa, concreta, a resolver preguntas, de las cuales además teníamos ya una precisamente o un par de ellas, de hecho, en el chat. Nos preguntan, en caso de que los residuos correspondientes a poseedores finales se envíen a los contenedores de reciclaje del ayuntamiento, ¿cómo se gestionaría? Vale. Lo primero hay que decir una cosa, y es que la legislación de residuos dice que una industria, una empresa, debería de gestionar sus residuos con un gestor autorizado. Eso es lo que dice la legislación de residuos, punto y aparte. También sabemos que la práctica habitual, sobre todo de los comercios, ¿vale? Una tintorería, una peluquería, un bar, es que no tienen un gestor de residuos de sus envases, sino que está tirando al contenedor municipal, ¿vale? Entonces, se acepta que los envases comerciales, en ciertos casos, vayan al contenedor municipal y, de hecho, todos los scraps de comerciales vamos a tener que adoptar el convenio que ya existe de recogida municipal con todos los municipios y ayuntamientos para sufragar el porcentaje que nos corresponda en función de nuestra cuota de mercado de envases comerciales. Es decir, que si ustedes son, pues, como decirle, una tienda, o si sus clientes son una tienda, una peluquería, un hotel, un no sé qué, que realmente a día de hoy su recogida de residuos de envase estaba siendo una recogida municipal, podrán seguir haciéndolo sin problema. Ojo, si ustedes son una industria, si ustedes están en un polígono industrial, ustedes no deberían hacer uso de esos contenedores porque la ley de residuos les obliga a tener un gestor autorizado y, de hecho, podrían tener una inspección y una sanción no por el Real Decreto de Envases, sino por la ley de residuos que estarían incumpliendo. ¿Vale? Es decir, que con todo y con eso, estás obligado a adherirte a un scrap y este scrap, a su vez, tendrá que haber gestionado los correspondientes acuerdos con los ayuntamientos Pues, para garantizar la gestión de ese residuo. sí, de hecho, mira, vengo de la reunión, según esta reunión la hemos empezado, te dije justamente empezar a las 12, porque antes hemos tenido una reunión de 3 horas con todos los scrap, porque estamos justamente diseñando la oficina de coordinación para ponernos de acuerdo de todo. Ahora mismo hay un contenedor municipal, pero hay muchos scraps ahora de doméstico. No van a poner 7 contenedores municipales. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que cada scrap, según su cuota de mercado, tendrá que financiar al ayuntamiento lo que le corresponda. Con lo cual, si usted es poseedor final o sus clientes son poseedores finales de estos residuos comerciales susceptibles de ir al contenedor municipal, pueden seguir yéndolo, por supuesto, y no se preocupen que el escándalo implica va a sufragar la parte correspondiente. Perfecto. Una siguiente pregunta nos preguntan si implica. Ya está oficialmente registrado y aceptada su autorización por parte del Ministerio. Sí, el 22 de octubre ya nos dieron la autorización, ya tenemos número de autorización y, de hecho, la mejor forma de saber que ya estamos es que cuando ustedes se meten en su inscripción nos pueden seleccionar. Es decir, si no estuviéramos no nos podrían ustedes seleccionar. De hecho,
puedo un segundito, si me dejas, para... Claro. Y les voy a enseñar una cosita, tardamos medio segundo, y así les doy tiempo, ¿no? Para que sigan haciendo preguntas. A que no como yo digo, que no sean tímidos. Vale, nos pregunta Roque, si nos Vale. adherimos ahora al scrap, en la ¿Sí? declaración de envases de 2024 tenemos que poner scrap no constituido. Muy buena pregunta. Voy a compartirte primero esto y luego te digo esa pregunta. Mira, voy a compartir. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, aún no lo vemos, pero sí. Ahora, sí. Vale, este es el número que tiene autorizado el scrap de Implica. Implica ya tiene la efectividad, que no solamente es la autorización, sino cuando te da la autorización luego te obligan a que constituyas un aval bancario de bastante importe que ya hemos constituido y por tanto ya tenemos la efectividad. Y este es nuestro número de scrap. Esto es lo que necesitáis saber para que un scrap esté autorizado y ese es el nuestro, ¿vale? Efectivamente hay mucha controversia, déjame compartir. Efectivamente hay mucha controversia con las declaraciones del año pasado, qué datos hago yo, qué datos... Hay mucho lío, vale. La responsabilidad ampliada del productor empieza el 1 de enero del 25, con lo cual los envases del 24 no estaban afectados por la responsabilidad ampliada del productor. No estaban en ningún scrap porque no tienen que estar, a no ser que sean domésticos, ¿vale? Pero los comerciales industriales no estaban. Con lo cual, ustedes cuando se metan en la plataforma del ministerio y hagan su declaración del 24, la tienen que hacer en base de, como bien ha dicho este asistente, no constituido. Scrap no constituido. Y el año que viene ya darán con su scrap que tengan puesto, ¿vale? Bien, por eso muchas empresas nos preguntan, ¿nos hacéis la declaración del 24? No os podemos hacer la declaración del 24, no sois scrap con nosotros, está no constituido, con lo cual tenéis que seguir haciéndolo a través del ministerio vosotros directamente. También os preguntan, entonces, ¿qué datos te tengo que dar yo a ti ahora? Me tenéis que dar una previsión del 25. Joder, Laura, ¿y cómo hago una previsión del 25? Bueno, pues habla del 24 más o menos. No, sé, que no os preocupéis, después ya haremos una rectificativa, pero los scrap tenemos que comenzar con algo, y esa información no la tienen que dar ustedes. Tenemos que saber un poquito cuál es la previsión. Y ya a partir del año las declaraciones las hará el scrap, y ya será a través del scrap, etc, etc, etc. ¿Vale? Una pregunta más, Laura, por aquí nos decían, ¿en qué parte de la normativa específica si los fabricantes de envases para alimentación son parte de la cadena de alimentación? En ninguna, en ninguna, en ninguna. Es decir, esto es una consulta que le hemos hecho nosotros a Andersen, que es nuestros fiscalistas, y en esa consulta les preguntábamos, ¿podríamos llegar a decir que el fabricante del envase de alimentación también es cadena alimentaria? Y como toda la vida es interpretable. Entonces, nos han dicho que es posible que se pueda hacer, pero efectivamente, a ver, si ustedes quieren hacerlo para cobrarlo, por supuesto que supongo que será para eso, ¿vale? Bueno, a todos los anteriores a Scratch, todas las consultas de antes se las suministramos, pero si no, efectivamente, hagan ustedes esa consulta jurídica para tener una base jurídica de lo que hacen, no sé cómo decirte, pero efectivamente, en ningún lado pone hasta dónde llega la cadena de la alimentación, ¿vale? Ningún lado. Nos pregunta también Juan Carlos, ¿obliga la ley a contratar una empresa externa que nos gestione la adhesión al scrap y que nos haga las declaraciones anuales? No, no, obliga la ley no, No. pero a lo mejor ustedes quieren contratar una consultora. ¿Por qué no? Es decir, hay a ver, esto no es algo nuevo. Es decir, las declaraciones de envases existían, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que era muy exigente con esto, de toda la vida con la comunidad autónoma. Las declaraciones anuales de residuos han existido toda la vida, los estudios de minimización, la ISO 14000. Entonces hay consultoras de medio ambiente que ofrecen servicios para ayudarles a ustedes en sus obligaciones legales. Entonces, si ustedes deciden contratar una empresa externa que les gestione la adhesión, que le haga las declaraciones, que le facilite la vida, pues bien, pero eso es un servicio que ustedes, ¿no?, externamente lo hacen. Pueden hacer. Exacto. Nos pregunta también, y esta me vas a permitir porque además Para me va a ti, servir para para ti. introducir el otro tema. Hola, los que fabricamos bandejas industriales, ¿hasta dónde estaríamos implicados? A ver, es importante que tengamos en cuenta que lo que importa no es lo que fabricamos, sino con qué envasamos lo que distribuimos, Eso básicamente, es. ¿vale? Porque nosotros podemos estar fabricando bandejas, tornillos o lana de oveja. Lo mismo daría. La cuestión Patatas es fritas. patatas fritas. La cuestión es,
ese producto, ¿cómo lo hago llegar a mi cliente? Y si en ese traslado utilizo algún tipo de envase o embalaje, entonces estoy obligado como productor de producto, se llama, es la nomenclatura que es nada clara realmente, a adherirme a un scrap. ¿Por qué es por lo que yo pago a ese scrap? ¿Y por qué es por lo que yo estoy obligado? Por esos envases que yo utilizo para vender mi producto. Llámese film retráctil, llámese palets, llámese cajas de cartón, cualquier envase que yo utilice para distribuir mi producto, independientemente del producto que este sea. Es decir, no por las bandejas Eso que es, fabricamos, ¿vale? Bandejas o cualquier otro envase de plástico que nosotros fabriquemos, ¿vale? eso es, eso es. Es Eso decir, me yo lo vais que a digo siempre, permitir, yo siempre digo antes de eso, que responder, piensen en sus envases o en sus bandejas como yo digo para las patatas fritas. Es decir, a mí no me importa si son patatas fritas o son lo que sea, en qué van contenidas. En palés, en flejes, con intercaladores, con canutillos, con no sé qué. Todos esos son los envases que ustedes ponen en el mercado y por lo que están obligados a este Real Decreto. vale. Esto me sirve un poquito antes de responder a las dos, Sí, a sí. hacer las dos siguientes preguntas para introduciros el último punto de esta sesión, que era presentaros un poco la herramienta IRAP. La herramienta IRAP ha sido una herramienta que ahora estaréis viendo en mi pantalla, que hemos desarrollado con el apoyo de ITENE, del Instituto Tecnológico, y que les permite hacer un cierto autodiagnóstico de hasta dónde alcanzar sus obligaciones, incluso para resolver cuestiones que hoy ya estamos debatiendo aquí. Pero es una herramienta gratuita, de acceso general, y es un autodiagnóstico, es decir, no necesitan el apoyo de nadie. A través de las respuestas a una serie de preguntas, al final la herramienta ofrece un informe donde les dice cuáles son sus obligaciones y les puede ayudar a aclarar aquello que quizás hoy no haya quedado suficientemente claro. ¿Cómo acceder a esta herramienta? Pues esta es la página web de ABEP, www.abe.es. En la sección de economía circular, la segunda opción de menú es IRAP, y desde aquí directamente pueden pinchar y les lleva a la herramienta. Es un producto que además hemos desarrollado junto con el clúster de envase y embalaje, y aquí es inicio sesión, me registro y a partir de aquí puedo hacer el cuestionario. Son aproximadamente unos 10 minutos y les responderán preguntas básicas como las que estamos respondiendo hoy aquí. Bueno, con esto me permito así terminar también los puntos de la agenda que teníamos previsto. Y continuamos con las preguntas. Nos pregunta Laura, ¿puede aclarar en qué casos es obligatorio el scrap y en qué casos es suficiente el SIRAP? ¿Qué costes tiene el scrap? Vale, ¿en qué casos es suficiente? Es decir, no es que sea suficiente. Es decir, las dos cosas son opciones. No es que uno sea menos que otro, es que son dos opciones de igual valía, ¿vale? Entonces son ustedes los que deciden. Si ustedes montan un SIRAP, tienen que presentar la autorización ustedes, porque SIRAP significa individual, es decir, es suyo, tienen que presentar la autorización ante la comunidad autónoma, que se lo autoricen, tendrán que cumplir los requisitos que diga esa autorización, tendrán que hacer un aval bancario para justificar que si mañana desaparecen no dejan sus residuos tirados, y tendrán que cada año demostrar que han gestionado correctamente los residuos de envases. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes constituyen un sistema individual, tendrían que contratar un gestor para que vaya a buscar los residuos de envases de sus clientes. Entonces, para mí, un SIRAP tiene sentido, no es que sea suficiente, sino que tiene sentido en sistemas de reutilización, ¿vale? Si ustedes tienen sistemas de reutilización, puede tener sentido, ¿vale? Y si ustedes tienen suficiente músculo administrativo como para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque se eliminan el coste del scrap, no tienen que pagarle a nadie, ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen, ustedes gestionan los residuos y no tienen que pagar un scrap. Pero no es que sea suficiente, es igual. Y los costes del scrap, si se meten en la página somosimplica.com, directamente ahí están las tarifas de comerciales e industriales, y eso es el coste que van a pagar al scrap, que es una tarifa euro tonelada. Es decir, si ustedes ponen una tonelada de cartón, pues pagarán una tonelada por la tarifa de cartón. Ahí están nuestras tarifas, ¿vale? Y había una pregunta antes que te la has saltado, es: a partir del 26 la declaración de envases se realizaría al scrap o el ministerio o únicamente al scrap, ¿vale? El ministerio a día de hoy ha dicho que las declaraciones se tienen que hacer con un certificado electrónico, ¿vale? Antes permitía hacerlas por parte del scrap, pero ahora no lo permite. Se permite hacer con un certificado electrónico. Por supuesto que ustedes pueden apoderar a quien quieran para que le haga esa declaración. Y nuestra intención es que el año que viene nos apoderen los que quieran hacerlo. Piensen ustedes que esto se podrá hacer única y exclusivamente cuando tengamos todos sus datos. ¿A qué me refiero?
Si ustedes están conmigo para envases industriales, con otro para comerciales, porque es posible, ¿eh? Y con otro para domésticos, yo solo tengo una información. Para que yo pueda hacer su declaración tengo que tener toda la información, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí, la vamos a hacer siempre y cuando nos otorgue, siempre y cuando nos den la información, sin ningún problema, ¿vale? Y una última pregunta eh, nos hacen y es, ¿hay algún mínimo de embalaje? En mi caso, solo utilizo embalaje eventualmente. Pues por desgracia no. Es decir, no hay ningún mínimo de nada. De hecho, me hubiera gustado porque hay gente que, perdóname la expresión, da más costo que ingreso, ¿vale? De hecho, hay una tarifa mínima. Es decir, si ustedes no llegan a 350 euros al año, pagan 350 euros al año. Piensen que hay que darles de alta, hay que darles un usuario y contraseña en una plataforma, tiene un cierto gasto y hay que pagarlo, pero sí que por desgracia nosotros tenemos adheridos que deberían de pagar 7 euros, 8 euros al año, porque piensen ustedes que la tarifa del cartón ronda los 30 euros. Si ustedes tienen 200 kilos de cartón, ¿qué van a pagar? Nada, 6 euros, bueno, más o menos, ¿vale? Entonces, lo mínimo son 350 euros, pero efectivamente no hay un En mínimo. el caso de Implica. En el caso de Sí, Implica. sí. Claro, por supuesto, no Claro. sé otros casos, perdonadme. Ujú, ujú. Vale. Insisto que en estos casos, pues para nosotros es un referente, Implica, pero bueno, junto con la información que suministraremos de este webinar y a todos los asociados ya lo han recibido en circulares previas, pues tenemos una relación. También en la herramienta IRAP aparece una relación de todos los scraps Claro, claro, existentes para que cada uno valore quizás cuál es su mejor opción y las claro. condiciones de Implica, pues las hemos Claro, claro, conocido. nosotros conocemos las nuestras, nosotros tenemos esas tarifas, tenemos esta cuota y lo hemos hecho con todo el conocimiento que tenemos lo mejor posible. También les Ujú. quiero decir, y aquí hablo de manera objetiva sin ser el scrap, es que yo les digo que no elijan un scrap solo, única y exclusivamente por la tarifa, que yo entiendo que puede tirar el cuerpo, como yo digo, solo por la tarifa. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es un año inicial, un año en el que todos los scrap lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y hemos puesto unas tarifas lo mejor que hemos podido. Pero si uno ha puesto en una tarifa 100 y otro 200, alguno de los dos está equivocado, ¿vale? Entonces, lo más seguro es que si está equivocado el de 100, irá subiendo a 200 y si está equivocado el de 200, irá bajando a 100. ¿Por qué? Porque lo que hemos previsto es cuánto nos va a costar la gestión del residuo de envase de un bote de pintura en todo el territorio español. Es una suposición muy grande, ¿vale? Con Ujú. todos los costes de transporte, con todos los tipos de acondicionamiento y con todos los tipos de empresas. Entonces, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero si ustedes solo eligen por precio, puede ser que se vayan con el más barato, bueno, pues ganarán un año, ¿vale? A lo mejor es válido, pero puede ser que al final acaben subiendo o acaben no cumpliendo o acaben no sé qué o acaben tal. Entonces, yo siempre les digo que vayan en el scrap que, por un lado, le vean que es legal, por supuesto, que tenga autorización, que tenga tal, pero que les vaya a solucionar a ustedes la vida. No se vayan siempre con el más barato porque a lo mejor no, o a lo mejor nos hemos equivocado nosotros, y tendremos que bajar las tarifas, por supuesto, pero no siempre es así. Entiendo. Laura, a mí en sí me ha quedado bastante claro todo. Sí, quizás que nos recuerdes un poquito las próximas obligaciones que serán la declaración anual, entiendo. Sí, la primera obligación que ustedes tienen coincide en el plazo, es 31 de marzo y dos cosas. Un primer hito, que ustedes tienen que hacer la declaración anual de datos del 24, como bien ha dicho el oyente, como scrap no constituido, y que tienen hasta el 31 de marzo para añadir el scrap, porque no se le va a quitar la de no constituido, va a seguir apareciendo, añadir el scrap con el que están y subir el certificado. Igual, 31 de marzo. Pero ojo, que aquí hay mucha controversia. Que el Ministerio haya dejado hasta el 31 de marzo para cambiar el scrap o subir el certificado no significa que haya ampliado el plazo para darse de alta un scrap. El plazo para darse de alta un scrap era hasta el 31 de diciembre del 2024. Si ustedes a día de hoy no tienen scrap, están incumpliendo, ¿vale? Es decir, que cuanto antes lo tengan, mejor. No digan, bueno, ya hasta el 31 de marzo no tengo que subir nada al Ministerio. Vale, cierto es que a lo mejor nadie va a venir a pedírselo, o a lo mejor tal, pero el Ministerio les tiene dado de alta, es decir, les tiene fichados, como yo digo. Si ustedes no dicen a qué scrap está, se lo podrían solicitar. Entonces, yo creo que si ya tienen la decisión tomada, los scraps somos
los que mejor les pueden asesorar en las obligaciones legales que tienen, ¿vale? Pregunta Laura, ¿en esa carta de adhesión figura la fecha a partir de la cual está adherido? No, hemos decidido que en el certificado de adhesión aparece año 2025. Vale. No va a aparecer, ahí no vamos a demostrar nada. Independientemente de que No, entiendo el consejo de no, por no, supuesto, no agotar no. no agotar el Pero ¿por plazo. qué? Porque ustedes me van a tener que dar los envases desde el 1 de enero. Si ustedes se dan de alta el 1 de junio, vamos a poner ya una burrada, 1 de junio, ustedes me van a declarar desde el 1 de enero y les voy a cobrar desde el 1 de enero. Con lo cual, para mí son Sí, sí, es adheridos verdad. en el 2025. Vale, Sí, sí, nosotros no entiendo. vamos a decirles, no, no, como no, no, no. De hecho, eso fue una pregunta y dijimos, no sé si aparece a 31 de diciembre o aparece año 2025, no me acuerdo ahora mismo del certificado lo que aparece, pero justamente eso ya lo decidimos y es correcto, para que ustedes, si Ujú. ahora mismo están en un impasse, pues no se va a notar, entre comillas, Y ¿vale? luego la declaración anual, que será declaración anual de envases, que esa será ¿en qué fecha? ¿La del ¿También año a que viene? 31 de marzo? Sí, 31 de marzo. No, 31. La del la del 24. 2024, del 31 de 24 marzo. hasta el 31 de Sí, marzo. Vale. 31 de marzo es una fecha clave para todo esto, yo creo. Ujú. Sí, sí. Perfecto. Una preguntita más nos ha llegado de Salvador. ¿La información en las facturas se debe producir en toda la cadena de valor o solo en la primera transacción? Obligatorio en la primera transacción, voluntario en el resto. Voluntario es decir, Algo muy voluntario, vuelvo a parecido al repetir, impuesto en su momento. digo, yo no les puedo, yo siempre digo voluntario, yo no les puedo prohibir lo que quieren poner en su factura, como si quieren poner mi empresa es la mejor del mundo. Eso no sé cómo decirte. Entonces, si ustedes quieren repercutir la información hacia abajo, no hay ningún problema. Pero obligación, solo la primera. Vale, y lo que estaba claro, ya lo dijimos, es que se introduce a título informativo y por lo tanto no devenga IVA. Eso es. Hay una Vale. última. Una pregunta más. Como receptores de producto, ¿la gestora de residuos se organiza con el scrap al que estamos adheridos? A ver, ustedes ya tendrán un gestor de residuos, ¿vale? Entonces ustedes tendrán que decirle al gestor de residuos que se homologue con el scrap al que ustedes decidan mandarle sus residuos de envases, que puede ser el mismo al cual están adheridos como envasadores u otro, ¿vale? Es decir, ustedes tienen varias figuras, son envasadores y son productores finales. Entonces ustedes, aunque coherentemente deberían estar con el mismo scrap, coherentemente no hay obligación legal. Yo puedo estar con un scrap como envasador y con otro como poseedor final, siempre y cuando el envase que produzca lo tenga el scrap. No sé cómo decirte. No le puedo mandar a, perdóname, Ecoembes, que es de domésticos, los bidones 200, porque no están dentro de su scope. Ujú. Entiendo. Y nos hacen una última pregunta. ¿Dónde se indica la adhesión al scrap al ministerio si en 2025 debemos poner no constituido en ¿Sabes la lo que pasa? declaración? Es que aquí hay un lío. El ministerio, perdonadme la crítica, no lo ha hecho bien. Una empresa que ahora mismo no se había dado de alta todavía, ¿no? Y se da de alta ahora, ¿no? Se mete en el registro y se da de alta. Y dice, pues ya me voy a dar de alta directamente con el scrap en el que estoy. Voy a poner implica. Pues no puedo hacer la declaración del 24, porque la declaración del 24 tenía que ser con scrap no constituido. Con lo cual, ustedes a día de hoy tendrían que tener como abiertas las dos opciones, el no constituido e implica. El no constituido para informar de las declaraciones anteriores cuando no había scrap no constituido e implica para empezar a hacer las siguientes. ¿Vale? Entonces, si se dan de alta ahora, tienen que poner las dos cosas, por favor, porque si no, no van a poder hacer la declaración. Tenemos guías, ¿eh? Yo le digo que si yo me voy con implica, pues haz eso, ¿no? Primero, vete con implica y te damos todas las guías y así lo vas a tener súper claro. Ujú. Bueno, en cualquier caso, es evidente que mantener abiertos esos dos registros es importante. Uno para atender la obligación de declaración de envases del 2024 y el otro para poder empezar a gestionar y cumplir con la legislación Eso de es, cara a la adhesión al scrap para 2025. eso es, eso es, eso es. Y, no, Perfecto. y únicamente pensar que, perdón, mira, a esto también me voy a ir quitando la gorra, me pongo la gorra de Confecol, me pongo me voy a poner la gorra de Confecol. Es que los scraps estamos para que los utilicéis, ¿sabes? Utilizar los scraps. Tienen deber de información y comunicación. Dentro del scrap hay una partida de presupuesto que se llama comunicación. Es que lo dice la ley, ¿eh? Lo dice la ley que tenemos que tener una partida de presupuesto para la comunicación. Con lo cual, utilizarnos, entre comillas, preguntarnos, solicitarnos, ¿vale? Y pido perdón por... Estamos un poco colapsados, ¿eh?
sois muchísimos los que preguntáis, los que tenéis dudas, y no estamos contestando a la velocidad a lo mejor que las empresas vais, pero os estamos contestando a todos máximo 2 o 3 días y os estamos dando la información, ¿vale? Fenomenal. Pues Laura, creo que ahora sí, y en un tiempo más o menos que era el previsto, una horita, horita y cuarto, bueno, pues hemos atendido un poco todas las preguntas, tu explicación ha quedado súper clara. Te voy a agradecer que Gracias. nos mandes la presentación, por Sí, favor, sí, para sí. que Ahora, podamos ahora compartirla. la paso a PDF en un minuto y os la mando y ya la tenéis todos. Y a lo largo del día de hoy, mañana como muy tarde por la mañana, pues tendréis el vídeo de la sesión y la presentación de Laura. Además, pues bueno, muchísimas gracias Laura por poder contar Nada, contigo, aquí poder contar con estamos. todo tu conocimiento. Y bueno, para cualquier duda, gestión, cuestión, como saben, pues también nos la pueden evacuar a nosotros y en la medida de las posibilidades la iremos derivando para obtener su respuesta. Pues nada, muchísimas gracias Laura otra vez. Muchas Gracias a todos gracias. por asistir y nos vemos en el próximo webinar, Gracias a que todos. les adelanto que será la semana que viene. Ah, qué bien. Bueno, Hasta luego, gracias. adiós a Hasta todos, luego. adiós. Chao.